So, okay, perfect. So we talk this afternoon about the key points in management of the CG36 gilts. En el día de hoy vamos a hablar de los puntos clave del manejo de la hembra primeriza CG36. Michel es nuestro director técnico para toda Europa y aprovechan de mandar todas sus preguntas a George, de manera que al final de la presentación George pueda organizar las preguntas y así él pueda ir pasando las preguntas al final de la charla. Donc merci thank you to George and Gonzalo, to George to organize and Gonzalo to translate this presentation. No problem. First, I would like to start by a phrase who comes from a French poet, and this poet said, "The future of human is woman." And I like so much this phrase. This poet was Aragon. It was in 1963, and I have modified a little bit this phrase to the future of a pig herd are gilts. And I think if you have something to remind or to remember after this presentation, this webinar, I would like you keep this in mind. Me gustaría comenzar esta presentación con una frase de un poeta francés que dice que el futuro humano es mujer. Es una frase de 1963 y Michel modificó la frase de manera de hacerla y decir el futuro del rebaño porcino son las primerizas. Y él enfatiza que si hay algo que él quiere que se lleven en manos es exactamente esta frase de que el futuro del rebaño porcino son las primerizas. However, don't leave immediately the webinar. Yeah, I have many things to tell you. Dice que por favor no se vayan, no se salgan ya del seminario porque tiene muchas cosas que compartir y decirles. We have many challenges with replacement. We produce or we buy gilts. If we produce in self-replacement, we have to take care to the gilts when they are piglets, and then we want to have a good phenotype at mating and to have a good preparation and good step in farrowing room, and to have a maximum of piglets from these gilts. So it's a very, very important challenge to have good growth, sufficient growth, good phenotype, and very good preparations of mating and farrowing. Hay muchos retos en lo que significa tener un buen reemplazo, ya sea que lo compren o lo produzcan en la granja. Tener ese reemplazo, tener fenotipos que son buenos, que son fenotipos hechos para la producción, que tengan un buen crecimiento y además tengan una buena reproducción. Michel, next time, give me some time between some ideas, okay? For reproductions, and then to have a good good preparations, good to farrow. So we have to take care to the body conditions before farrow, and then we want to maximize the piglets at in farrowing. Y Michel dice que la cerda debe tener una buena condición de manera de maximizar la reproducción de la cerda, tener el mayor número de lechones nacidos y en buenas condiciones esa cerda al momento del parto. The gilts and the future gilts, we have to have a good selection when we have self-replacement in the farms.
So we have to take care to the percentage of GPs and to have a good selection at twinning, and of course another selection at the end of fattening. Let me translate that. Yeah, So, no problem. Debemos tener una buena selección, sobre todo cuando, por supuesto, cuando estamos haciendo autorreemplazo. Debemos tener un porcentaje determinado de abuelas en el rebaño para poder tener autorreemplazo. Quien tenga el micrófono abierto, ¿lo puede por favor poner en mute? Debe haber una buena selección, gracias al destete, y por supuesto debe haber una buena selección al final del engorde. Go ahead, Michel. And at the end of fattening, or if you buy gilts, they arrive in count time from 100 to 125 kilograms, around 170 days, and they have from 7 to 13 millimeters of back fat. And we want... y a la llegada de la cuarentena, una vez que ha finalizado el proceso de engorde o la finalización, deben llegar aproximadamente entre 100 y 125 kilogramos de peso a una edad que puede ser entre los 170 a los 187 días de edad y con una grasa dorsal entre 7 y 13 milímetros de espesor. And we want to move them to the first first mating, around 240 days, 240, 250 is the best, we'll see later, at 140 kilograms. And we want an average in back fat around 13 to 16 millimeters. Y una vez posterior a eso queremos mover, entonces estas cerdas que hemos venido seleccionando, queremos moverla al periodo donde le vamos a dar el primer servicio. Para darle el primer servicio, Michel dice que deben estar entre 140 y los 150 kilogramos de peso, que debe tener una edad entre los 210 y los 270 días y deben tener ideal entre 13 y 16 milímetros de grasa dorsal. So we have around 70 days to prepare the gilts to the first mating, and this mating will be better at the third or the fourth estrus to maximize prolificacy. Y él dice que tenemos entre la cuarentena y el primer servicio, tenemos más o menos como 70 días para preparar muy bien esa cerda para su vida reproductiva, y la mejor fertilidad ocurre cuando lo hacemos entre el tercer y el cuarto estro o el tercer y cuarto celo de la hembra. And then during gestation, we want to achieve at the farrowing around 200 kilograms for the gilts, and the first farrow at 1 year, around 360 days, and around 16 to 18 millimeters of back fat. Y por supuesto, después del primer servicio, esperamos que haya quedado preñada, y el parto esperemos que ella llegue al parto aproximadamente entre 180 y 200 kilogramos de peso. Entre los 330 y los 385 debería estar pariendo por primera vez, con una grasa dorsal que debe estar entre 16 y 18 milímetros de grasa mínimo. And then the cycle restart. Y entonces el ciclo reinicia otra vez este proceso. Just some data which I would like to share with you, which are quite important. It's the level of total bone in parity 1. You can see that it decreases seriously and very fast by 1.9
9 total bone in 5 years to achieve around more than 15.2 in France. It's data from France last year. Esta gráfica muestra el número de lechones nacidos totales y vivos en cerdas de primer parto únicamente para la CG36. La línea verde son los nacidos totales y podemos ver que para el año pasado tuvimos aproximadamente un poquito más de 15.2 nacidos vivos y nacidos totales y cerca de 14 nacidos totales. En los últimos 5 años ha habido un incremento significativo de 1.1 nacidos totales y 0.3 nacidos vivos para la CG36, en primer parto, en su primer parto. Yeah. A second slide about data, different curves. You have in orange, this one in orange is the average of the total bone per parity. 15.3 in parity 1, etc. And the other one, it's we have divided in four quartile. So that means that the blue here is 25% less. This one is from 25 to 50. The green is 50 to 75, and the other is more than 25% in prolificacy on gills. And you can see that that is quite interesting. That if you have a bad start for the gills, usually the prolificacy in the next furrow from parity 2 and parity 3 are also less. So it's very interesting to have a very good start in prolificacy in gills to have a good prolificacy in the herd. La gráfica que estamos viendo en este momento representa el total de nacidos vivos por camada según prolificidad clasificada por cuartiles. Entonces, en la línea anaranjada es el promedio de todos los datos. La línea azul clara es el 25% inferior. La línea morada o púrpura es entre el 25 y 50% de prolificidad en el rebaño. La línea verde es entre 50 y 75 y la línea roja es entre el 25% superior. Lo que quiere recalcar Michel aquí es de, si ustedes observan la línea azul clara y la línea roja, pueden ver que las cerdas que tienen un mal comienzo, que no fueron bien preparadas para el parto, generalmente durante su vida productiva no van a ser las mejores cerdas, mientras que las cerdas que comienzan bien, comienzan con el pie correcto, van a tener un mejor desempeño reproductivo durante toda su vida. So, what is the criteria of a very good quarantine or successful quarantine? For me, first, if we look at the fertility, it's to have more than 90% on fertility on the gills. And for me, it's almost good at 88, but bad, lower than 88%. Prolificacy more than 15.2 in total bone. And the other point I sometimes look about is the percentage of small litters. Is it okay for you, or you want to translate? No, go ahead. Okay, and the small litters are the litters which are less than 8 total bone. And it's quite interesting to look at this percentage. It is more, if it is more than 5%, in many cases, we have a problem of adaptation on the gills. El cuadro que están viendo en la lámina son los criterios por los cuales él clasifica si una cuarentena ha sido exitosa o no. Y entonces en anaranjado, la última columna es el target, es lo que deberíamos estar buscando en nuestras primerizas que fueron muy bien preparadas.
pueden ver que la fertilidad debe ser mayor del 90%, pero sería bueno, es bueno para Michel si es mayor de 88%, intermedio entre 80 y 88, y si es menos de 80, definitivamente hay un problema en la preparación de las hembras. En prolificidad, en los nacidos totales, el objetivo es que sea mayor a 15.2, sería bueno si es mayor a 14.5, intermedio entre 14 y 14,5, y si es menos de 14, definitivamente hay un problema en la preparación de las hembras. Camadas pequeñas, para Michel, camadas pequeñas son 8 o menos. Y el objetivo es que del total de cerdas primerizas que están pariendo sea menos del 5%. Está bien si es menos del 6% y intermedio entre 6 y 7%, pero si ya es más de 7%, tenemos que ver bien qué es lo que está pasando en la preparación de las hembras. Esta tabla les puede servir de guía para ustedes comparar sus resultados y ver qué cambios pueden hacer. And to add, it's not it's usual that in some farms we have 90% of the gills which have a very good purification, more than 15.2, and you have 6 or more percent that have very bad purification, and in fact the average decrease around 14 or sometimes less, and it's quite important to take care to all the gills which enter in your farm. Él dice que es posible lograr el 90% sin ningún de fertilidad, sin mayor problema en las primerizas, pero de que hay que realmente manejar los tres objetivos, de manera de que si tenemos una buena fertilidad, pero nuestra prolificidad o el número de nacidos totales por alguna razón está bajo, tenemos que chequear también el número de camadas pequeñas. Entonces, los tres deben ser considerados a la vez. When we introduce gills in quarantine, first we have to take care to be careful to the stability of the hulls, of course, of the farms, of the herd. We don't want any reproduction trouble, no abortion. We have also to take care to the batch equilibrium. It's quite important to have a very good equilibrium on each batches of the farms. And this, if you have good batches, a good equilibrium on each batches, of course, demographic equilibrium will be good. And so to achieve this, you have to have around 40 to 45% of replacement rate in your herd. Ok, para el ingreso de las primerizas en la cuarentena debemos considerar varias cosas. La frecuencia de ingreso va a depender de la estabilidad del estado sanitario de la granja. Por supuesto, deseamos una granja que no tenga problemas reproductivos y no tengamos aborto. Los lotes en equilibrio significa las bandas que se están produciendo, ya sean bandas semanales o bandas cada 3 semanas o bandas cada 4 semanas, deben estar en la mejor posible equilibrio. Esto va a determinar el equilibrio demográfico del rebaño y también lo que es la distribución por parto de cada una de las hembras, de los tipos de hembras en el rebaño. Para lograr esto debemos tener en mente de que la tasa de reemplazo normal va a estar entre 40 y 45% de nuestras hembras deben ser reemplazadas anualmente. Por lo tanto, debemos planificar los ingresos entre cada 6, 9 hasta 12 semanas. Los lotes deberían estar ingresando con esa frecuencia, más o menos con esa, dependiendo de la condición de la granja y cómo son las bandas, entre 6 y 12 semanas. Some word about self-replacement. Ahora hablaremos de autorreemplazo. When you have self-replacement, you can have M6 or M3, that depends of what you want. But what is quite important is to have a percentage of GP from 8 to 12%, and 10 or 12 is quite good. It's more than you need, but this level can allow you to have a
to have a selection on your GP and select the best GP to produce CG36. So one CG36 with one CG36 you can have 8 to 10 for one GP you can have 8 to 10 CG36 per year. El manejo del autorreemplazo. Generalmente como regla, independientemente de la línea materna que tengan, ya sea M6 o la M3, la Large Y, debemos considerar para el manejo del autorreemplazo que debemos tener entre 8 a 12% de abuelas. Eso va a permitir producir los reemplazos necesarios para las mismas abuelas, poder tener una tasa de selección para escoger las mejores abuelas, y esto nos va a permitir tener por cada abuela, tener entre 8 o 10 F1 o F1 inseminadas por año. La tasa de reemplazo mínimo debe ser de 45% para las F1 y nosotros tenemos más o menos entre 50 a 60% para las abuelas en reemplazo, en autorreemplazo. When you do the selections of the females, you have to have a first selection at maternity. Select the best female according the weight. So we choose the female which have more than 1 kilograms, and also the female which have more than 16 teats. So it's important to have this first selection in maternity. Then selection at weaning. Look at the conformations, the phenotype of the piglets female, look at the hernias or other legs problem, and of course eliminate the female which have low weight. And then at the finishing, of course, we have to take care of the weight and the legs conformations, and we want to achieve an average jelly gain around 650 grams. No more, the target for us is no more than 700 grams. Okay. En la selección de hembras para reemplazo hay 3 etapas en las cuales hacemos selección. En la maternidad no deberíamos seleccionar ninguna hembra como autorreemplazo que tenga menos de 1 kilogramo de peso. Es bien importante eso, y que tenga por lo menos mayor o igual a 16 pezones o 8 pares. 8 pares. Al destete debemos ver la conformación, y cuando hablamos de la conformación es buscando un animal funcional. No es que el animal sea bonito, no es que el animal sea de feria, de show, sino un animal funcional para lo que está diseñado, para reproducirse, para producir camadas numerosas. Debemos ver con mucho cuidado si hay hernia o algún problema evidente de aplomo, y no seleccionar hembras que tengan muy bajo peso al destete o bajo peso al destete. Y la etapa final de selección de la hembra es cuando finalizan, al finalizar la etapa de engorde, se deben seleccionar tanto por peso, que tenga muy buenos aplomos, que tenga buenos aplomos, que tenga la conformación, para funcional, y que por peso y edad que tenga una ganancia aproximada de 650 gramos. No queremos hembras que ganen más de 700 gramos durante el periodo de hembras de líneas maternas que ganen más de 700 gramos durante ese periodo de finalización, y ya vamos a ver más adelante las razones. Here you have a curve. It's an example we use in France. It's a traditional curves for gilts in France. I know that in other countries sometimes the curve is higher, but it's
an example of what we use in France. So you can see in fattening, an average daily gain around 833 grams. So and consumptions, average daily consumptions around 2.6 kilogram per day. So it's quite usual in France to don't have too much growth in fattening for the sow. The other point I would like to emphasize, it's the density. Take care to the density in post-weaning room and of course in fattening room. And what we advise is to have at least 0.9 to 1 square meter per animal. La tabla que estamos observando es la tabla de crecimiento y alimentación en engorde para las hembras CG36 para la condición de Francia. Michel aclaró de que él sabe de que en otros países quizás el objetivo de peso y edad es mayores pesos a la misma edad. Pero esto es lo que usan en Francia y esto es lo que ellos están buscando. Entonces, en la primera columna tenemos el peso, desde los 30 hasta los 115 kilos de edad, a los 115 días, aproximadamente alrededor de los 115 días, cuando nosotros hacemos la selección de las hembras. La segunda columna es la edad. En la tercera columna es el consumo diario de alimentos. Podemos ver que desde 1,25 kilogramos, luego se estabiliza en 2,6 kilogramos día, y ganancias de peso desde 700 hasta 833, y el consumo de energía metabolizable por día. La ganancia de peso hasta los 115 días y y ahorita podemos hacer la aclaratoria, desde el nacimiento hasta los 115 kilogramos debe ser de 600, entre 600 mínimo y 660 gramos. La densidad a la salida del destete debe ser aproximadamente de 0.3 metros cuadrados por animal y entre 0.9 y 1 metro cuadrado hasta los 100 kilogramos de peso. So now go ahead in the quarantine management. It's a very, very important phase, important step. And normally, even you have in self-replacement, animals have to go in a quarantine, and it's quite important. We have many criteria which are quite important. Of course, the housing. Let me translate that part. Yeah, so no ahora vamos a hablar del ingreso de las primerizas a la cuarentena. Una vez que hemos pasado todas esas etapas desde el nacimiento, destete y la finalización, entonces las hembras que son seleccionadas van a pasar ahora a una parte muy importante del manejo, que es el manejo de la cuarentena de las hembras primerizas. So we have to look at the housing, how the animals are the buildings, and the sanitations, then the feeding plan, and of course to have good reproductions. But the genetic we have seen before previously when we talk about selections. So sorry, this allow you to have a good adaptation on your gilts to optimize the genetic potential. So these criteria we look at later. Ahora vamos a ver de ahora en adelante estos criterios que son para el ingreso de primerizas. Debemos tener unas buenas instalaciones, eso es muy importante para tener unas primerizas de primera calidad que ingresen a nuestro rebaño, un plan de alimentación acorde a esas primerizas, un plan sanitario y una sanidad de muy buena calidad, y por supuesto una calidad genética y una reproducción de primera calidad. Esto va a permitir maximizar una buena adaptación de las primerizas con fin de optimizar el potencial genético.
First, so we talk about housing. It's we have a picture from a very good quarantine. It's a very clear and very good housing. But what is important for us? Let me go back to the previous yes, slide, no and problem. let me translate that. Lo primero que vamos a hablar es de las instalaciones. Las instalaciones, como pueden ver, estas son instalaciones que están limpias, están de muy buena calidad. Pueden ver que los animales se ven confortables. ¿Ok? Yeah. What we want to have, it's this kind of housing, of building. First room here, you can see when you receive the animals, even it's come from your own fattening room. And in this place, you have only to check the animals if they have good health. And a second room when you start contaminations. So, and the best of this kind of building is to have an entry only by this way. So you can move always always from this door to the next door. And of course, this housing will be in the good way according the main winds you have in your place. Esto es lo que es el plan, lo que digamos el plan estándar de lo que significa el ingreso de las primerizas a la cuarentena. En la parte donde dice rampa de ingreso, ahí es donde van a ingresar las primerizas que vienen del engorde que ustedes han seleccionado y van a comenzar en los primeros dos, digamos, los dos primeros corrales. Esos dos primeros corrales, donde van a llegar ellas, donde van a estar revisándolas, que estén bien, que estén en buenas condiciones. Luego se mueven a los segundos, dependiendo de la edad, se mueven a los segundos corrales. Y estos cuatro corrales que se ven aquí, son corrales que están muy limpios, muy bien mantenidos, porque esas hembras vienen sin ningún tipo de contaminación. La segunda parte de la instalación, donde dice cerda, es donde se va a hacer ese contacto de esas hembritas limpias con las cerdas, de la granja, de manera de que ellas se empiecen a adaptar a cualquier patógeno que exista en la granja. Y como pueden ver, el cuarto está totalmente dividido. Entonces, hay la entrada de personal es por la parte derecha. Estas instalaciones deben estar aproximadamente entre 20 a 50 metros de lo que es la granja principal, y debemos considerar cuáles son los vientos principales, de manera de que no haya una contaminación en el resto de la granja. El periodo de limpieza y el tiempo de inactividad entre dos entradas de cuarentena tienen que ser definidos de manera de que tengan la rotación que necesitan para el ingreso del nuevo reemplazo. So some information about comfort and surface norms. Usually, if you are on a slated floor, we need ventilations, fan from around 80 cube meter per gilts and per hour, and square meters from at least at 1.3 square meter per gilt. Entonces, en el ingreso de primeriza, una de las cosas que es bien importante es las normas para un espacio adecuado para su desarrollo y su comodidad o su confort. En pisos de slack debe haber una circulación de aire de aproximadamente 80 metros cuadrados por cerdo por hora, y el área por cada una de las primerizas debe ser entre 1.3 y 1.5 metros cuadrados. About sorry, from straw. Yes, I forgot. About straw, you need a little bit more square meter, from 2 to 2.5 square meter per gilts, and of course you have to give enough straw around 10 to 15 kilo per gilts and per week to have a good flooring.
En pisos, dependiendo del país, no sé cómo le dicen en muchos países, pero pisos con cama profunda o cama de paja, debe haber, debemos considerar que debemos tener una suplencia de paja de entre 10 a 15 kilogramos por cada hembra semanal. Y el área es mayor, debemos considerar entre 2 y 2.5 metros cuadrados por cada primeriza. Other point which is quite important is the lighting. We need absolutely 12 to 16 hours per day of lighting. Intensity required, it's around 170 lux. For now, it's a little bit changed with new lamps like LED. And also we need a good heating from and isolations to have a target of temperature around 22 degrees, but it's very good for the gills in slated floor. En pisos de slack, la iluminación debe ser mínima de 12 horas, ideal 16 horas al día de luz, la intensidad de 170 luz, aunque hoy en día, bueno, hay cierto, digamos, reto de lograr eso, porque ahora tenemos los bombillos LED que son mucho más intensos y debemos tener aproximadamente 1.2 metros cuadrados para cada 4 primerizas. La calefacción debemos tener, si hay necesidad de calefacción, porque no todos los países necesitamos calefacción, debe tener entre 80 y 100 vatios por cerda, y la temperatura del cuarto debe estar aproximadamente a 22 grados centígrados. In straw flooring, of course, we will have less requirements in temperature, around 15 to 17 degrees, because straw give comfort to the animals, of course. What is quite important is to avoid any airflow on the count time. En los pisos de cama profunda o paja, es importante que la paja esté seca y hay que remover y estar incorporando paja nueva. La temperatura puede ser menor porque la paja le da un confort importante a los animales entre 15 y 17 grados, pero es bien importante evitar corrientes de aire en el galpón. A point what is quite important in quarantine is to tame the gills. It's a very important, and I would like to share with you this table. It's a study. It's a little bit old, but it's quite interesting. You can see that when you have animals which are tame, from here, group one, you have an approach test. That means the animals come from you after 12 or 13 seconds, so they are not afraid about you. You have a low win first service interval, and you have very good estrus. When you have in the second group, you have animals which are more afraid about you. You can see that the approach test, it's around 50 seconds. The wins first service interval, it's at 6.3 days, and you have less good estrus. So it's quite important to tame gills. Very important step. En el proceso de la cuarentena, a un paso extremadamente importante es entrenar y adaptar las primerizas al contacto con el humano. Y hay que hacerlo de manera constante. Los datos que están presentados aquí es un trabajo de Peterson, y el grupo 1 es un grupo que fue, digamos, acostumbrado al contacto humano, y el grupo 2 un grupo que no estaba, digamos, muy acostumbrado al contacto humano.
como se puede ver, la prueba de acercamiento es el tiempo que tardaron los animales en aproximarse o acercarse al humano. Y podemos ver la diferencia entre los dos grupos es importante. Lo que está en rojo es el intervalo entre el destete y el próximo servicio. No hay mucha diferencia, pero de 5.9 a 6.3. Y una cosa es que en el grupo 1 los celos fueron mucho más evidentes que en el grupo 2. Entonces, es un proceso bien importante el estar, acercarse constantemente a las hembras que están en cuarentena y como entrenarlas al contacto humano. So we advise to go inside pens with the gills 2 minutes per day if possible, and at least 2 times a week you have to go inside the pen, and not only to vaccinate animals. It's quite important to go in the pens and look at the animals, move between the animals. This approach is essential to have a young female less fearful, and this facilitates detection and the future breeding and of course the career of the animals. Dice Michel que entrenar a las primerizas es extremadamente importante y se recomienda por lo menos ingresar 2 veces al día por más de 2 minutos de ser posible, pero no solamente para vacunar los animales, sino para tocarlo, acariciarlo, que caminar por el corral de manera de que ellas se acostumbren a la presencia del humano, no solamente para ser vacunada, que es un puyazo que se le da. Esta práctica, dice él, es esencial y permite que las primerizas tengan menos miedo al humano y por lo tanto facilita la detección del celo y un buen desempeño reproductivo posteriormente. So move on about the health of animals. So of course this information I give you have to be in concordance, to be yes, in concordance with our veterinarian, but it's what we advise to look at the gills in quarantine. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones sanitarias o de salud para las primerizas. Es bien importante y estas recomendaciones son las recomendaciones que ellos usan y deben ser discutidas y revisadas con los veterinarios o el veterinario de la granja. So here you have the days, each day for the length of quarantine. And the first 3 days, it's a period of observation period. So you look at the animals, if the sanitary is good health, and if there are no problems. And then at the end of the first week, from the days. Let me translate that. So la primera columna son 6 periodos que están divididos, son 6 semanas, lo que significan los 42 días que están abajo. En los primeros 3 días son lo que serían 3 días de observación, observar a las hembras que están en la cuarentena, cómo es su salud, cómo se están moviendo, si están comiendo, si están bebiendo agua, todas las observaciones que debemos hacer. Then you start the vaccine programs, so vaccinations, of course, from day 3 to day 5. And then the second shot is for the first shot, and then the second shot 21 days later. Entonces comienza el programa de vacunación en la primera semana, entre el día 3 y 6 ellos hacen las vacunaciones y luego el segundo, digamos, dosis se hace entre el día 19 y 21 que sería la tercera semana. If you have a specific therapeutic program, you can start this program at the same time. But to be honest with you, it's less and less used in Europe.
we have less and less therapeutic program in quarantines. We have only some interventions, some shot on animals which have sick one day, and that's all. We have less and less therapeutic program. La tercera intervención serían los programas terapéuticos y deben ser necesariamente discutidos y con acuerdo con el veterinario. Sería comenzando en la primera semana y toda la segunda semana y entre la cuarta y quinta. Pero una cosa importante de resaltar, dice Michel, que en Europa es cada vez menos y menos el uso de estos programas terapéuticos y solo son programas como de intervención si hay animales enfermos, si hay algún animal que deba ser tratado. Y eso es más o menos también la tendencia aquí en los Estados Unidos. And then after the end of the first vaccination around the third week, you can start contamination, which have been progressive, and in the same times you can also start the stimulate reproductions period, and this period can be finalized by give some progestagen hormone. Sorry. Don't worry. So, el próximo paso sería la contaminación progresiva, y si se acuerdan, en una de las láminas cuando hablamos del ingreso de las hembras a la cuarentena, había un cuadrito que decía cerda, y ese contacto con las cerdas de la granja es lo que hace esa, digamos, contaminación progresiva a los patógenos. Debe comenzar en la cuarta semana, al inicio de la cuarta semana de cuarentena, y debe ser continua durante la cuarta, quinta y sexta semana. Posterior a eso, ya finalizando la quinta semana y comienzo de la sexta semana, comienza el programa de estimulación de reproducción y el uso de progestágeno en aquellas granjas que usan el progestágeno. Some information about vaccination. Of course, we have different germs or virus of bacteria. What we advise systematically, of course, is to vaccine against parvo erysipelas. I know that in Latin America, you have also lepto in the same vaccine. It's just new in Europe. We have this combined vaccine since 1 year now. But the other point I would like to emphasize is to vaccine against PCV, and if the farm is positive MICO, to vaccine against MICO. Mycoplasma pneumoniae, sorry. Ahora hay que pensar cómo establecer el plan de vacunación, y por supuesto este plan de vacunación es muy importante, va a variar de acuerdo al país y a la granja. Por lo menos en Francia sistemáticamente ellos vacunan contra parvo, erisipela, PCV y micoplasma. No hay vacunación contra leptospira. Entonces, pero en Latinoamérica generalmente hay la combinación de parvo, erisipela y lepto en el programa de vacunación sistemático. After you can have some vaccine to adapt the gills to to the microorganisms on the farms. That means influenza, Ileotis, Haemophilus, or sometimes non-farm vaccines that depend according the vaccine you have in the germ, the microorganism you have in the farm. En el programa de vacunación también en reproducción tenemos el parvo y el lepto, pero para aclimatar a los microorganismos de la granja, los animales deben ser expuestos a un grupo de patógenos como son Mycoplasma, influenza, Ileotis y Haemophilus, y en muchos casos usan lo que llaman la vacuna producida en granja. About contaminations, what is quite
it's a quite important phase to have a very good contaminations. You have to contaminate progressively the animals to the microbism of the herd. And we have different materials. You can use also sow to put in quarantine, but the other way is to use some materials. And what is the best materials we can use in to contaminate? Debemos tener en cuenta el proceso de la contaminación y además del contacto con la cerda, hay materiales que podemos utilizar para realizar esta contaminación progresiva y controlada en las cerdas que estamos preparando para reproducción. So here you can see different materials: feces, urine, saliva, and mummies. And here you have the different germs we can find in the farms. And you can see that the best material we have to contaminate, it's a very, very good material, it's the saliva. So it's the reason now we advise, now I think it's 5 years, almost 5 years now, we advise this. It's to give some leftover from trough, from piglets or sow in farrowing room, and give this leftover to the gills in quarantine. En el cuadro que están viendo pueden ver los diferentes materiales, las heces, orina, saliva o momia, y en la parte de arriba los diferentes patógenos que se pueden encontrar. Una de las cosas que ellos han visto y se ha demostrado es que la saliva parece ser uno de los mejores materiales para ir realizando esta contaminación controlada. Una forma, y ya ellos tienen 5 años haciendo esto, de hacerlo es utilizar el alimento dejado en maternidad, tanto por los lechones como por las madres que están en maternidad, acumular ese material y dárselo a las cerdas que están en ese proceso de contaminación progresiva. So now go to through the feeding management. Ahora vamos a ver el manejo de alimentación de la primeriza de la CG36. So in quarantine, the first objective we have is to reduce muscle development and increase back fat reserve. Para la hembra CG36, después de los 100 kilogramos, es muy importante tener esto en mente, que el objetivo de alimentación de esa hembra es disminuir el desarrollo muscular y aumentar las reservas de grasa después de los 100 kilogramos. The second step is to have an average daily gain from 100 kilo to first service around 500 grams or 550 grams a day. El segundo objetivo es tener una ganancia diaria de peso después de los 100 kilogramos hasta el servicio de aproximadamente 550 gramos días para tener una hembra lista, preparada con 140, 150 kilogramos de peso a los 240 días. And to achieve these very important targets, we advise to have daily consumptions around 2 to 2.4 kilograms. That means a net energy per day from 19 to 22, and digestible lysine from 11 to 13 grams per day. Y para lograr estos objetivos debemos tener un consumo diario de alimento entre 2 y 2.4 kilogramos de alimento, que ese alimento contenga entre 19 y 22 megajoules de energía neta por día y una lisina digestible de entre 11 y 13 gramos por día. To have a feed with low level of digestible lysine is quite important to don't develop muscle on the gills. Can you repeat that, please? To have a feed in quarantine with a low level of digestible lysine is quite important to don't have an important muscle development on the gills.
Ok, uno de los objetivos es no, como dijimos arriba, es no tener un desarrollo muscular marcado en las hembras que están en cuarentena, las que estamos preparando para reproducción, y debemos controlar muy bien la cantidad de lisina digestible en la dieta. The target we have for the gills, it's to have a thickness of back fat from 13 to 16 at the first meeting, and then 16 to 18 at farrowing. And a very good uniformity, that means standard deviations less than 3 millimeters. Estos son, en anaranjado es lo que perseguimos para las hembras a servicio y a parto. Entonces, cuando vamos a servir esas hembras, la grasa dorsal debe estar entre 13 y 16 milímetros. Ese es lo que estamos persiguiendo. Las hembras deben tener esa cantidad de grasa al momento de servicio. Al parto deben estar entre 16 y 18 milímetros. Y estamos buscando de que la uniformidad entre... So, let me finish. La uniformidad en ese lote de hembras sea de, la diferencia entre ellas sea aproximadamente de 3 o menos milímetros de grasa dorsal. So take care to the feed you use in gestation. Here is some example. If you have a feed with 3,200 metabolizable energy, and you give 2 kilograms with this feed at 6.5% of digestible lysine, you can see you give not so much energy, but important level of lysine, almost the same that if you give the 2.4 with a feed at 3,000 kilocal metabolizable energy, but which have less lysine at 5.5%. So take care to have a very low level of lysine in the feed. Estos son simplemente ejemplos que está dando Michel de diferentes composiciones, posibles composiciones en la dieta, y dependiendo de la cantidad de alimentos, del consumo diario de alimentos. Entonces pueden ver que una de las cosas donde él más resalta es la cantidad de lisina disponible. A 2 kilogramos diarios de consumo de alimentos, la lisina digestible debe estar alrededor de los de 0.65 por cada kilogramo, 0.65% por cada kilogramo, y podemos ver que a 2.2, 0.60 hasta 0.55 a 2.4. De manera que la ingesta total de lisina va a estar alrededor de los 13 gramos por día. So the main problem we have in quarantine with the feeding, it's feed programs which are high level of lysine, more than 6.5%. Los problemas que él ha visto en la cuarentena, en lo que es la preparación de esa hembra CG36 después de los 100 kilogramos de peso, son programas de alimentación con niveles de lisina altos, más de 0.65%. And the other problem we meet regularly, it's an unlimited feeding after 100 kilograms, who also the gills eat too much and have too big development. La otra es que los programas de alimentación ad libitum, a voluntad, todo lo que la cerda quiera comer después de los 100 kilogramos, él ha visto que también generan una hembra que crece demasiado. And the other point that we meet as a problem, it's early service at height weight more than at 240 days. That means when you have an average jelly gain more than 700 grams. El otro problema que lo he observado son los servicios tempranos en función del peso. Y una de las recomendaciones que enfatiza Michel es que
el servicio debería ser más o menos a los 240 días y generalmente estos servicios tempranos en función del peso son cerdas que han ganado más de 700 gramos día en su programa de preparación. So it's quite important to have a good eye and also to have a good measurement of your feeding programs. The best way is to measure the back fat of the gills at mating. Él dice que hay que tener el programa de alimentación muy bajo la lupa, tener muy controlado su programa de la lupa y una de las mejores formas es medir la grasa dorsal. Just if you to give you information to remind you how we measure the back fat, you have to check the last rib on the animals, and then you look at the spine, and in the at the level of the last rib, you are at 6 centimeters of the spine and measure the back fat. Oh, what happened? I don't know. Cualquiera que esté haciendo eso, por favor, si puede parar. Este es solamente un recordatorio cómo debe ser medida la grasa dorsal, o sea, y ubicamos la última costilla y cuando estamos en esa costilla nos vamos a la columna vertebral y podemos medirla más o menos 6 a 6,5 centímetros de uno o el otro lado. So here a picture of what we absolutely don't want to see in farm. It's a very big gills with a very important development of the ham here, and this gills has only 11 millimeter of back fat. So it's what we don't want to see in a farm. It's a very bad preparations of the gills. La cerda que está en el círculo rojo es un ejemplo del que él quiere que ustedes observen de una cerda que tiene un extraordinario desarrollo muscular. Si fuera un animal para matadero es extraordinario, pero no para reproducción. Esta es una cerda que tiene excelente peso, pero tiene tiene 11 milímetros de grasa. O sea, es una cerda que para reproducción no ha sido bien preparada. I don't know which are this line, this red line on the picture. I don't know why. George, ¿hay forma de que tú puedas borrar esas líneas o...? No. Well, we No. move. So some other picture from animals which are quite too much muscular. You can see the spine, the hole in front of the spine, and here also a very big development on the ham, and it's the same on the last one. Estos son ejemplos de cerdas que tienen un desarrollo muscular muy marcado. Como pueden ver en la primera foto, pueden ver el hondo que se le hace en toda la columna vertebral donde marca bien los dos lomos. Los jamones de la segunda cerda igualmente. En la tercera cerda vemos a nivel de la zona lumbrosacra, podemos ver el hundido y unos jamones extremadamente marcados, que no es lo ideal en una cerda que estamos preparando para ser una madre. Gonzalo, Ujú. no sé qué ha pasado. Vamos parar la presentación y reempezar otra vez para mirar si sale estos trazos. Okay, did you get that, Michel? Sorry? Let's close the presentation for a moment. Okay. And open again in this slide, just to Okay. see if we can get rid of this slides. Nope. Those lines. I don't know. No. Because I have always. Okay. En la barra Let's start again. En la barra de opciones hay una opción de anotar. Ahí pueden hacer el borrado. Porque es la pantalla completa So, de... go ahead. Y eso es lo que estaba pensando yo, pero yo no tengo. Okay.
Do you see my screen? Is it okay? Not yet. Not yet. Not yet. I think I have not shared. So. Okay. I think now it's okay. Yeah. Okay. Yep. Thanks. Sorry. Okay. No. Don't worry. Okay. So the other point about back fat, it's that it's not depending on the weight. We can have, it's a very good draw graph when you can see that even you have a good weight, for example here at 140 kilograms, you can have a low level of back fat. So back fat and the weight are absolutely not linked. So it's why it's important to not only look at the weight, but look at the back fat. El ejemplo que está poniendo aquí Michel es para que vean que no siempre la grasa dorsal va a depender del peso. En el eje de la X, el eje vertical, vemos el peso en kilogramos. En el eje de la X, el horizontal, es el número de hembras que se probaron. Y yo quiero llamar su atención, por ejemplo, en la número 8. Si ustedes ven la número 8, tiene 11 milímetros de grasa y tiene más de 140 kilogramos de peso, mientras que la número 2 tiene prácticamente los mismos 140 kilogramos de peso, pero tiene los 16 milímetros que estamos buscando. Entonces, por eso es que él dice, y él insiste muy marcadamente en que necesitamos medir la grasa dorsal para saber que estamos preparando bien nuestras hembras. So here you have two gills which are very, very nice. Long gills, not so much development on the arm, on the rear, and good back fat from 13 and this one 15. So you can see it's quite different from the previous picture we have seen. Y él quiere llamar la atención en estas dos cerditas primerizas. Son dos cerdas, una con 13 milímetros y la otra con 15. Y si pueden ver la hembra de 15, no se ve ese desarrollo muscular como en las otras, no se ve esa diferenciación en el lomo y a nivel del lumbosacro no se ve tampoco esa diferenciación en los jamones. So to achieve this or to finish this point about alimentations, so here you have the day, the age of the gills. So we start in quarantine around 170 days. Before we can give more than 2.6 kilograms, but when the animals arrive in quarantine, we go down to 2 to 2.4 kilograms, and the best feed is gestation feed. Okay. And then, yes, go ahead. No, go ahead. Okay, then 3 weeks before mating, we increase the level of the feed by around 500 grams. And just 2 days before mating, we increase again to have a flushing just before mating to have a very good expression on estrus. So the target for mating is 240 days, around 140 kilograms, and as I told you before, 13 to 16 millimeters of back fat, and absolutely not less than 12 millimeters. La lámina está presentando lo que sería un ejemplo de un programa de alimentación para la CG36. En la parte donde está el área anaranjada, si vemos en el eje horizontal, más o menos a partir de los 70 días hasta los 170 días, en esos 100 días podemos, va a ir incrementando el consumo de alimentos hasta llegar a un pico entre 2.8 o 2.9 kilogramos. Y luego, una vez llegado a los 170 días, que debe tener entre 100 y 115 kilogramos de peso, esa alimentación tiene que ser reducida a entre 2 y 2.4 kilogramos de alimento, dependiendo del nivel de energía y lisina que tiene ese alimento. Desde los 170 hasta aproximadamente los 220, 222 días, se va a mantener constante
la alimentación entre 2 y 2.4 kilogramos de alimento, y el alimento ideal es un alimento de gestación. Una vez llegado a los 220 y para prepararla finalizar, podemos incrementar el consumo de alimento a aproximadamente 2.5 kilogramos de alimento por día, entre los 222 y los 240, 242 días. A los 240 debemos iniciar lo que llamamos el flushing, hacer ese incremento marcado de alimento de manera de tratar de hacer un impacto positivo en la tasa de ovulación de esa cerda. Los objetivos que Choice persigue es servir la hembra a los 240 días con un peso que debe estar entre los 136 y los 150 kilogramos de peso, con una grasa dorsal entre 13 y 16 y absolutamente no menos de 12 milímetros. So now move on some words about male exposure and insemination. Ahora nos vamos a mover a la parte de la exposición al macho y a la inseminación de la primeriza CG36. So just to remind you, the characteristic of the gills we want to have at the first mating: long, fine, good back fat, good weight, and around 240 days life age. Las consideraciones, bueno, que son una hembra larga, como todos las queremos, bien conformada, la grasa dorsal, como ya dijimos, entre 13 y 16, un peso vivo aproximadamente de los 145, 136, 150, y entre 230 y 250 días de edad. If you use the technique of male exposure, it's not so much used in France, but I know in different countries it is used. You can start this exposure around 150 days, or at the beginning of quarantine at 170 days. And of course, you have to use a mature male with a good libido, and male which have around 10 to 12 months, and for sure not use more than 2 years old. And you have to have this exposure twice a day, and around 10 to 15 minutes inside the pen. Did I understood correctly to you, Michel, that you say that in France it's not common to do No, this? No, it's not common to use in France this technique of male exposure. But it's why most of the farms have received gills directly in quarantine, and because of the delivery of gills, and with the stress of the transport and the stress of contaminations, health sanitary, the animals come in estrus fastly with this high stress they receive. Okay. So it's why we don't use this. Mm-hmm. So, Michel dice que la exposición al macho debe iniciarse con el inicio de la cuarentena entre 150 y los 170 días de edad. Se debe utilizar un macho adulto que tenga por supuesto, buena libido, de 10 a 12 meses de edad. No recomienda él usar macho de más de 2 años de edad, y realizar la exposición de las hembras 2 veces al día, que dure entre 10 y 15 minutos. Yo le preguntaba, porque él comentó de que en Francia esta práctica no es muy común. Él dice que con el estrés de transporte y contaminación de las hembras y todo el manejo, generalmente las hembras vienen en celo y manifiestan un celo marcado sin mayor problema. I would like to have a focus on this slide, which remind you that it's the gills ovulations. It's specific. It's shorter than for the sow. You have here. It's a study. It's not a whole. In 2014 in France, you have the gills and all the herd. You can see that here you have the
sorry, the length of estrus for the gills, it's around 34 hours, and after the start of estrus, and so for the sow it's 10 hours less, not less, 10 hours more than for the gills. So that means that you have to inseminate a little bit earlier the gills than the sow. It's a very quite important point. Okay, el cuadro que tenemos aquí es lo que digamos el comportamiento de primerizas comparadas con todo el rebaño. Cuando decimos todas, las primerizas están incluidas en todas, o sea, serían primerizas y adultas. Y podemos ver en el número de cerdas que evaluaron. Esto es un trabajo de Bullock de no muy, o sea, tiene el 2014. Y podemos ver cómo las cerdas, la duración del celo es mayor en la primeriza, pero después del inicio, no, el promedio de hembras que salieron en celo en la primeriza fue de 69% comparado con 76% de todo el rebaño. Y la duración, que es muy importante, después del inicio del celo, las primerizas, prácticamente ese periodo dura 10 días menos que cuando está todo el rebaño incluido en los datos. Y el número de horas después del último progestágeno o como se llame, es 167 días. Y después del destete, en todo el rebaño, hay aproximadamente para manifestar unas 147 horas para manifestar el celo. Una de las cosas que él remarca es que la duración corta del celo significa que hubo una ovulación temprana, para tenerlo en mente. So here you have the graph draw that is very good representations of what we have to do with the gills. It's to start inseminations around 12 hours after the start in estrus, and then inseminate each 12 hours to be sure that you have inseminations around 10 hours before ovulation. Lo que tenemos es una representación gráfica de lo que es la ovulación. Si digamos, por ejemplo, si la ovulación va a ser más o menos 40 a 40 horas a partir de ese punto cero, entonces donde manifestó un celo claro y está receptiva, debemos hacer inseminaciones de acuerdo al programa de cada granja a las 12, 24 y 36 horas si está receptiva. El momento óptimo para la inseminación es entre las 12 y 24 horas antes de la ovulación, quiere decir entre 12 y 24 horas después de haber manifestado el celo. So the good program for the gills inseminations, it's detections, and one time we have seen the gills in estrus inseminate 12, 24, and 36 hours after the beginning, the start on estrus. And of course, the third, you can inseminate only if the gills is still on it. Una de las cosas que hay que remarcar, y yo creo que es extremadamente importante, es que un buen programa de inseminación comienza con una buena detección de celo. Yo creo que nos lo han dicho durante toda la vida. Él dice que en el caso de la primeriza podemos tener después del celo 3 inseminaciones a las 12, 24 y 36, solo si hay evidencia de celo. En las cerdas ya adultas hay diferentes opciones dependiendo de cada granja. Y una de las cosas es no olvidar aplicar el flushing antes del servicio.
Just some information on why we say the good age it's 240. Here you have an illustrations of in the farms that you have here you have the week of the first meeting, 32, 33, 34, 35, and you have in blue the total bone in parity 1, and in green, I think, yes, green as a total bone in parity 2. And you can see that when you start too early to inseminate the gills, the pore efficacy in first and second parity is lower than if you start to inseminate at 33 or 34 weeks. So it's very good illustrations to don't inseminate too earlier. El gráfico que tenemos al frente representa la prolificidad comparada entre el primer y segundo servicio de acuerdo a la edad en la cual ocurrió ese primer servicio. Este es el caso de una granja con 2.400 cerdas en el año 2018. En el eje vertical tenemos el número, dependiendo si han nacido vivos o totales, y en el eje de las X, la edad a la cual fue inseminada esa hembra. Y Choice recomienda de que sea más o menos a las 34 semanas. Y si comparamos, por ejemplo, si ustedes ven la línea azul, que es el total nacido en el primer parto, comparada con la línea verde, que es el nacido en el segundo parto, pueden observar que aquellas cerdas que fueron servidas entre 33 y 34 semanas tienen mayor total de nacidos vivos y nacidos totales, y es por eso de que nosotros recomendamos de que la edad sea alrededor de los 240 días. With all we have already seen, I think you have 80 or 90% of success in very on the preparations of your gills. So, however, don't forget to have also good gestation feeding, and we'll see after also in farrowing. Con todo lo que hemos visto hasta ahora de la preparación de las hembras primerizas, Michel dice que ustedes deberían tener un 90% de éxito si siguen cada una de las sugerencias, pero que no podemos olvidar lo que es el programa de alimentación en la gestación. In gestation, we want to increase the fat until farrowing by to 16 to 18 millimeter. And we want all to maintain the muscle development, to don't have too much muscle. So I would like to have an emphasis on this point. The back fat thickness have to be for 16 to 18 millimeter at farrowing. Una de las cosas que al parto se recomienda es que tengan entre 16 y 18 milímetros de grasa dorsal y que mantenga un desarrollo muscular normal, no muy muscular, pero que tenga un crecimiento normal. Y es donde él enfatiza que en parto debe estar entre 16 y 18 milímetros. We consider two parts in the gestation length according about feeding. Sorry, the first part is from mating to 84 days. We need to have a very good gill development, not so much, but not so low. So the gills have to grow, and we also want deposit of back fat. And the second part is from 85 to 110 days. It's most about birth weight of litters, so the weight of the piglets. So it's a very also important part. Michel dice que el periodo de alimentación de las cerdas primeriza se puede dividir en dos etapas. La primera etapa del día 0 de gestación hasta los 84 días, y el objetivo en esta etapa
es que las primerizas se sigan desarrollando, que mantengan su crecimiento y desarrollen esos milímetros de grasa que le falta desde el primer servicio hasta ese periodo de gestación. Es muy importante recordar que estas hembras primerizas no han completado su periodo de crecimiento. Entonces, es una hembra que necesita dividir el ingreso de nutrientes en varias etapas, igualmente al momento de parto. Y una segunda etapa que va de los 85 días a los 110 días, que es con el objetivo de incrementar el peso al nacer de la camada. So what we advise is this kind of a gestation plan, this kind of curve. So the curve is played around 2.5 to 2.6 kilogram a day from mating to 85 days, and then an increase by 400 grams, yes, around 2.9 to, as I told you, to increase the weight of the piglets. En la gráfica podemos observar el ejemplo de un plan de alimentación en gestación, comenzando el día siguiente del servicio. El nivel de alimentación es alrededor de 2.55, diría yo, entre el día, digamos, el primer día y el día 85, y después un incremento de aproximadamente 400 gramos en alimentación hasta el final de la gestación. So this kind of plan, we have defined a level of energy and lysine. It's of course in a French environment condition, but that means that with this kind of plan you achieve an average of energy a day at 24 net energy megajoule a day. Okay. Lo que está en este cuadro es, de acuerdo a la fase de gestación, el número de días, la cantidad de kilogramos de alimento que debe consumir esa cerda, y que el objetivo debe ser que en promedio esa cerda debe estar consumiendo 24 megajoules de energía neta total. Entonces pueden ver entre el día 1 y 28, 86, son 2.55 kilogramos de alimento al día. Después comenzamos ese incremento de aproximadamente 400 gramos para tratar de que haya un buen peso de la camada, sobre todo en las primerizas, es muy importante esta parte. Y luego prácticamente unos 3 días antes del parto se reducen 200 gramos para preparar esa hembra para el parto. Esto es en condiciones francesas, por supuesto. So now we move in farrowing room for lactation period. And it is quite important, as I told you, to have very good phenotype and good back fat. Here we have some gilts which are quite good. And the target is to have this kind of gilts to entry in quarantine. Luego del periodo de gestación, por supuesto, entonces ya nos vamos a mover al periodo de parto, lo que serían las recomendaciones para la alimentación de estas primerizas durante la lactancia. Y estas son hembras con espesor de grasa dorsal adecuado entrando a las jábulas de parto. If you have gilts which are too fat at the entry of farrowing room, the risk is that they don't eat enough during this period, during lactation, and that they lost too much weight, sorry, and they don't have enough body condition at the exit of farrowing, at the weaning. Y tenemos cerdas que están muy gordas, pasadas de peso y de grasa al momento del parto. Corremos el riesgo de que estas cerdas no coman bien
durante el periodo de lactancia y por lo tanto si no comen bien, no van a lactar bien, la camada va a ser de bajo peso, pero también corremos el riesgo de que ella va a perder peso, va a perder bastante peso y va a perder bastante condición corporal, lo cual va a afectar el próximo periodo reproductivo. So the challenges in the farrowing room is, of course, to have a good water and feed consumption, good milk production for the piglets for sure, and this also to achieve a good body conditions at weaning. Los objetivos de una buena alimentación durante el periodo de lactancia es que tenga un excelente consumo de agua y alimento, una buena producción de leche para tener una buena camada, un buen peso de la camada al destete y que ella salga con una condición corporal adecuada al momento de destete de manera que le permita reiniciar lo más rápido posible en el próximo periodo reproductivo. So we want, the best is to transfer the female 5 days before farrowing, avoid constipations just near farrowing for sure, and stimulate water. It's quite also important to avoid constipation, and water is also important to increase feed consumptions, and also we want to have fat reserve for 16 and 18 millimeter. Entre las recomendaciones estar es mover las hembras a la maternidad 5 días antes del parto. Debemos estimular, muy importante, estimular el consumo de agua antes del parto porque eso nos va a ayudar a evitar la constipación antes del parto. Cualquier cosa que podamos hacer para evitar la constipación es importante y para que esta hembra llegue en ese momento con 16 a 10, que tenga esos 16 a 18 milímetros de grasa. This is a study come from France by Nathalie Quignou. It's a researcher in France from IFIP, and it's quite interesting that here you have the back fat here, and you can see on each part of the graph, you can see the loss of weight according to the back fat, the loss of back fat here, and then the feed consumption per day and the weight of piglets. And what is quite interesting that you can see if you have more than 20 millimeters of back fat, the animals lost more weight than the animals which have less than 20 millimeters. They lost also more back fat, and they have a consumption lower than the others. And the weight of piglets are not more. So you can see the best step is from 18 to 20 for the weight of piglets at 28 days. So it's why we advise 16 to 18. We know we can move or go up to 20, but absolutely no more than 20. It's very quite interesting information. So, la información que podemos ver en la lámina es un trabajo realizado por Quignou del 2015 del IFIT. El IFIT es el Instituto de Producción Porcina de Francia, que está, digamos, adscrito al INRAE, un instituto bien importante en Francia. Y podemos ver, las hembras fueron clasificadas en 5 o 6 categorías, en 5 categorías, desde hembras que no tenían 14 o menos milímetros hasta cerdas que estaban gordas, que tenían más de 24 milímetros de grasa dorsal. Y lo que Michel quiere llamar la atención, si vemos el primer gráfico a mano izquierda arriba, que es la pérdida de peso, podemos ver que las hembras más gordas pierden más peso. Eso está relacionado, si ven el gráfico inmediatamente a la derecha de consumo de alimentos de kilogramos día, son hembras que van a consumir menos alimentos, por lo tanto tienen que movilizar sus reservas para poder seguir alimentando sus lechones, y son evidentemente las que también pierden más grasa dorsal, y estas hembras gordas no destetan lechones más pesados. El rango ideal
es entre 18 y 20 milímetros, y es por eso de que nosotros recomendamos que sea entre 16 y 18, porque no queremos tener cerdas ya con 21 milímetros de grasa dorsal. Sabemos entonces que el mejor rango es entre 18, son cerdas que pierden menos peso, menos grasa, consumen un alimento en forma adecuada, pero también destetan lechones más pesados. Pero no queremos cerdas gordas ni cerdas muy livianas al momento del parto. Just a point about water during in farrowing room. It's a very important point to increase water 2 days before farrow, and you can see here it's the usual consumptions of water. The daily consumptions it's around 12 to 16 liters per day, and it increased at by 6 liters at 22 liter a day 2 days before farrow, and then after farrow it increased again to achieve 27 liters, so around 30 liters 3 days after farrow. So it's very, very important point to have a good farrow for the gills, and also good start on lactation. La tabla que vemos a la mano derecha es la tabla de consumo de agua recomendada. Es esencial garantizar agua de buena calidad y en cantidad suficiente al momento de la lactancia. Sin agua de calidad y cantidad no podemos tener una lactancia buena, y por lo tanto todo lo que va a desencadenar en ese proceso de desarrollo de esa lactancia. Entonces, podemos ver 3 días antes del parto, aproximadamente 16 milímetros, se incrementa hasta un día del parto prácticamente en 8 litros de agua. Luego, el mismo día del parto se reduce a 20 litros de agua, y luego en el primer día y segundo día se va incrementando lentamente hasta los 23 litros, luego 27, y después prácticamente se va incrementando hasta que prácticamente el día del destete, a los 21 días, debería estar consumiendo 43 litros de agua cada una de las hembras. About lactation feed curve, we use these curves now. We advise from 2.5 to 3 kilograms the day before farrow, and then restart around 2.8 and increase by 400 grams a day to achieve 7.2 kilograms for lactation of 28 days. So it's a target we achieve usually now in France and in Europe. So it's not hot climate. La tabla que vemos a mano derecha es las recomendaciones para primerizas, y pueden ver que el día antes de lactancia está entre 2.5 a 3 kilogramos, el día del parto debe ser 2 kilogramos, y al día siguiente ya son 2.8, y a partir de ahí se hacen incrementos de 400 gramos por día hasta lograr en lactancias de 27-28 días 7.2 kilogramos por día. Como podemos ver, si son lactancias de 21, van a ser 7 kilogramos. Ese en el caso de las primerizas. En el caso de las cerdas, ya cerdas adultas, se aumenta más o menos medio kilo por día hasta lograr unos 8,5 kilogramos, que consuman 8,5 kilogramos de alimento. Evidentemente esto es para condiciones francesas, y sabemos que en condiciones tropicales deberíamos tratar de lograr de que la cerda en lactancia coma muy bien, pero los problemas con temperatura a veces limitan el consumo de alimentos, pero es algo que debemos cuidar con mucho cuidado. So the recommendations about average consumption, so it's around 5 to 5.5 kilo a day for weaning at 21 days, and 6 to 6.5 kilogram a day for weaning at 28 days.
For sure, gilts feeding is a challenge. And the challenge is to limit the loss of body conditions, to don't have parity 2 syndrome. El consumo de alimento promedio durante la lactancia, si ponemos todo junto en la tabla que vimos anterior, en el caso de la primeriza está entre 5 y 5 kilogramos día a los 21 días, y en las cerdas adultas entre 6 y 6,5. El reto de alimentación primeriza es precisamente evitar que pierdan mucha condición corporal, de manera de que no tengamos el problema del síndrome del segundo parto. For sure, the ideal temperature of comfort temperature is around 20 degrees. So it's not the case in each place, but it's we will see in another webinar how to manage in a hot period. But we also can feed several times a day. It's better for the gills. In most of the farms now, the feed is given third time a day, and sometimes four time a day. La temperatura ideal en la maternidad es entre 18 y 21 días. Evidentemente nosotros estamos conscientes que eso no se logra en todas las condiciones, pero bueno, esa es la temperatura ambiental de confort de la cerda. Es ideal alimentar varias veces al día, mínimo 2 y hasta 4 o 5 veces si es posible. Y evidentemente, mientras más veces se alimente, menos se desperdicia alimento y mejor come la cerda. Y en días cálidos, una idea para ayudar al consumo de alimentos es proveer un alimento húmedo. Here you have a table about what sow or gilts need in lactation feeding, in daily energy, and in daily digestible lysine, according the age at weaning and the number of piglet weaned. So if we take this example for 21 days and 13 piglets, the target of daily consumption is 5.7, around 60 megajoule net energy, or 80 metabolizable energy, 80 megajoule, and 53 grams in digestible lysine. No, go ahead. So it's the target we have for the gilts and the sow, but usually, in fact, we accept that the gilts have around 10% less in daily net energy and daily lysine because of less consumptions, but no more than 10% less. If you are lower than 10%, it could be very, very bad for the gilts. La tabla que tenemos que se presenta es el número, de acuerdo al número de lechones destetados, desde 12 hasta 14 lechones destetados, a la edad del destete de entre 21 y después 28 días, y presenta el consumo de alimento recomendado, energía neta diaria, energía metabolizable y la lisina digestible diaria. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, ustedes pueden ver las recomendaciones para la cerda. Comenta Michel que la energía diaria, el consumo de lisina ileal digestible estandarizada inferiores a lo requerido no deben ser más del 10% en las primerizas. Si hay un consumo de alimento de más o reducción de consumo de energía de lisina ileal digestible estandarizada de más del 10%, vamos a tener problemas con esa primeriza en el siguiente parto. So about management, what we can advise is to load the gilts with 14 or more piglets during the first few days of lactation. It's important to stimulate all the teats of the gilts.
Then you can take out and to cross foster some piglets and leave around 12 to 13 piglets to avoid the second birth syndrome. It's important to have a university when you cross foster the litters, and don't cross foster before 6 hours, as I told before. And you have to don't lost more than 10% of live weight in the gills and around 2 to 3 millimeters of back fat. Unas recomendaciones de manejo es tratar de mantener esas primerizas con 14 lechones o más durante los primeros días de la estancia, al menos 2 días para estimular todos los pezones y todas las glándulas mamarias. Es importante de que todas las glándulas mamarias sean estimuladas por los lechones. Luego sacar los lechones y dejar a las primerizas entre 12 y 13 lechones para evitar el síndrome del segundo parto. Tratar de homogeneizar esas camadas, sobre todo lo más rápido posible, y que la pérdida de peso corporal en la cerda no sea más del 10% o 2 a 3 milímetros de grasa. So, the key points: gilt selection, gilts preparation, male exposure and good insemination, and of course, gestation feeding and lactation feeding. Los puntos clave para obtener una alta prolificidad, y es hacer una muy buena selección de esas primerizas. Ya vimos todas las etapas en todos los puntos donde podemos hacer selección. Preparar bien esas primerizas para recibir su primer servicio, hacer una buena exposición al macho y un muy buen programa de inseminación artificial que debe comenzar con una muy buena detección de celos. Tener una buena alimentación organizada y programada durante la gestación, al igual que una alimentación programada y controlada durante la lactancia. Don't forget, the future of a pig herd is gilts. No se olviden que el futuro de su rebaño porcino son las primerizas. That is from a poet, a French poet. Thank you, Gonzalo. So thank you for your attention. So, and thank you so much, Gonzalo, for this translation. Muchas gracias por su atención. Y ahora podemos comenzar con el periodo de pregunta, George. Bueno, gracias, Gonzalo. Thank you very much, Michel. Me pareció una charla realmente excelente con los puntos claves prácticos de operación y para tener excelentes resultados con las primerizas. Muy, muy bueno realmente. Bueno, tenemos algunas preguntas de José Escobar, desde Soya, en Colombia. ¿Cuál es el tiempo de aseo y desinfección recomendado entre grupos de cerdas en cuarentena si se manejan en cuarentenas con programa all-in, all-out? The question is, how much is the time between group in quarantine? How much do we need to clean to have a really good process of cleaning and preparation of the room? And if we should have all in or all out program. I think there are two different points in these questions. Mm-hmm. If you buy gilts, for sure, it's absolutely for me necessary to have all in, all out in your quarantines.